El primer tema que vamos a ver en este curso es el de las funciones de las VLANs en una red jerárquica. Ahora bien, el examen de, en este caso el 642-812 o BCMSN, que son las iniciales de Building Converged Cisco Multilayer Switched Networks, el blueprint es la parte donde Cisco te dice cuáles son los temas que vienen en el examen. La primera parte es la de Implement VLANs. La segunda parte, como pueden ver aquí, es la parte del Spanning Tree Protocol. La tercera parte es Inter-VLAN Routing. Después tenemos las tecnologías de redundancia. Después tenemos el describir y configurar acceso de clientes en una red wireless. Después tenemos el describir y configurar los features de seguridad en una red switchada. Y por último es cómo configurar la parte de soporte a voz. La primera parte vamos a seguir lo que es el blueprint y nos vamos a enfocar a lo de implementar VLANs. Dentro de implementar VLANs hay 5 objetivos dentro del blueprint. Uno es explicar las funciones de las VLANs en una red jerárquica. El número 2 es configurar VLANs. El número 3 es explicar y configurar el trunking. El número 4 es configurar y explicar lo que es BTP. Y por último es verificar y hacerle troubleshooting a las configuraciones que vimos en esta parte. Vamos a entrar a la página de Cisco para que vean dónde pueden encontrar el blueprint actual. En la página principal de Cisco nos vamos a ir a Training and Events. Después de eso nos vamos a ir a lo que es CCNP. Este examen, el 642-812 en particular, es un requisito para obtener el CCNP, el CCIP y el CCDP. Entonces en cualquiera de esos tres podemos encontrar los datos. Nos vamos a ir al del CCNP. Aquí están los 4 exámenes requeridos para el CCNP y nos vamos a ir al 642-812. Y aquí podemos encontrar la información del examen y dentro del cual está el blueprint que les acabo de mostrar en los slides. Entonces, esta primera parte del curso vamos a ver esta parte de aquí. Como en cualquier curso de redes, lo primero que siempre vemos es el modelo ISO-OSI. Aquí lo podemos ver. Esto es un recordatorio de lo que es el CCNA, pero también es muy importante el entenderlo para el CCNP o para cualquier certificación hablando de redes. Tenemos la capa 1 o la capa física, la 2 o de enlace de datos, la 3 que es la de red, la 4 que es la de transporte, la 5 que es la de sesión, la 6 que es la de presentación y la 7 que es la de aplicación. Para este curso en particular vamos a enfocarnos mucho en la capa 2 obviamente, que es donde nativamente están los switches, pero como vamos a ver la parte de multilayer switching, que es cuando un switch no nada más funciona en la capa 2, sino también funciona en la capa 3 y en la capa 4. Es por eso de que pusimos aquí los PDUs o Protocol Data Units que maneja cada capa. Es decir, en la capa 1 o en la capa física se manejan puros bits, es decir, ceros y unos. Esos ceros y unos, cuando están acomodados de cierta manera, ya en la capa 2 se les llama ese conjunto de bits, se les llama frames. Esos son los que maneja la capa 2 o en la capa de enlace de datos. La capa 3, la capa de red, ya no maneja lo que son frames, maneja lo que son paquetes. Estos paquetes es varios frames encapsulados de cierta manera que ya no son frames en sí. Varios frames son packets o paquetes. Y la capa 4, al igual que
que como vimos en la capa 3, junta varios paquetes en lo que llaman segmentos y se vuelven a encapsular esos paquetes, y ya encapsulados y varios juntos son lo que son los segmentos. Como les comento, es importante el entender que un switch multicapa o multilayer switch maneja todos estos PDUs. Puede ser un switch de capa 3, como se le llama, o realmente es de capa 4 multilayer. Maneja frames, maneja packets y maneja segments dependiendo de cómo lo tengamos configurado. Entonces lo interesante aquí, o lo importante para el examen, es el entender, número uno, tener bien presente cuáles son las 7 capas del modelo ISO-OSI y saber qué PDUs maneja cada capa, y el entender también que un multilayer switch o un switch de multicapa maneja hasta segmentos, es decir, hasta la capa 4 del modelo ISO-OSI. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en la capa 2? En la parte de switching puro, por decirlo de alguna manera. Una parte importante que tenemos que tener en cuenta es de que en la capa 2 es donde las MAC address son aprendidas. Es decir, un switch en capa 2 se da cuenta cada puerto qué MAC address están conectadas hacia ese puerto. ¿Cómo lo hace? Lo hace mediante una tabla de MAC address, que es lo que vemos aquí en la segunda parte. A MAC address table is built and maintained. Eso quiere decir de que cada switch tiene una tabla en la que él tiene qué MAC address está conectada en cada puerto. De esta manera, cuando le llega un frame por un puerto y ese frame le dice que de destino tiene cierta MAC address, lo que hace el switch es buscar en esa tabla que tiene para saber exactamente en qué puerto está esa MAC address que está buscando. Entonces, el switch tiene dos funciones que hemos visto hasta ahorita, que es el aprender las MAC address y el tener una tabla que le diga dónde está cada MAC address. Habrá casos en los que el switch recibe un frame diciendo que el destino es una MAC address que no está en la tabla de MAC address del switch. Eso es muy común, sobre todo cuando prendes el switch por primera vez. Obviamente el switch no sabe qué tiene conectado. Cuando sucede esto de que le llega un frame hacia un destino que no conoce, hablando de MAC address porque estamos en la capa 2, y en la capa 2 todavía no estamos hablando de direccionamiento IP, solamente de direcciones de capa 2, en este caso MAC address. Supongamos que el switch recibe un frame que quiere llegar a una MAC address que no está en la tabla de MAC address. Lo que hace es mandar ese frame hacia todos los puertos que tiene conectados, menos por el puerto que lo recibió. Entonces, si en alguno de los puertos está conectado, esa MAC address le va a contestar, y en ese momento se va a dar cuenta en qué puerto está y lo va a poner en la tabla, para que en la siguiente vez de que le llegue otro frame hacia ese mismo destino, ya sabe exactamente en qué puerto está conectado. Ahora bien, broadcast y multicast, que también puede haber ese tipo de frames en capa 2, como no es un destino particular, lo que hace es también enviarlo hacia todos los puertos, menos por el puerto que fue recibido. El STP o Spanning Tree Protocol lo vamos a ver más a detalle en otra sección. Es una gran parte también para este examen. El Spanning Tree, vamos a ver cómo se configura, vamos a ver exactamente para qué sirve. Por lo pronto, y ya deben de saberlo del CCNA, el Spanning Tree Protocol nos sirve para evitar que haya loops de capa 2. La última parte, que es ASIC o Application Specific Integrated Circuits. Esto es también muy importante, el saber que un switch lo que tiene son circuitos integrados, los que nos hace que sea mucho más rápido el hacer el switching, es decir, el mandar frames de un puerto hacia otro, que lo que antes lo hacía un bridge. Un bridge lo hacía por medio de software, un switch lo hace por medio de hardware, por lo que lo hace mucho más veloz que un bridge tradicional. De hecho, el día de hoy, el encontrar un bridge
es imposible. Podrán encontrarse algunos en eBay tal vez, pero el throughput que tienen es muy malo, entonces es rarísimo que podamos encontrar bridges el día de hoy. ¿Y cuál es la gran diferencia entre un bridge y un switch? Bueno, son dos. Una, que el bridge utiliza software para decidir por qué puerto enviarlo, y el switch lo hace por medio de hardware, lo que lo hace más rápido. También otra gran diferencia es de que un bridge es de muy pocos puertos, digamos 2, 3 o 4, cuando el día de hoy hay switches que tienen una densidad de puertos muy grande. Pueden encontrar de 8, de 24, de 48, o pueden encontrar switches modulares que pueden poner hasta 12 tarjetas o 11 tarjetas, cada una con 48 puertos. Entonces es también una gran diferencia entre los switches y los bridges. Ahora hablando de la capa 3 o la capa de red, cuando estamos hablando de la capa de red estamos hablando de ruteo. Tradicionalmente el único dispositivo que puede rutear es un ruteador o router, pero hablando de switches de multicapa, un switch de multicapa también puede rutear. ¿Qué es lo que se realiza en la capa 3 o capa de ruteo? Bueno, como dice aquí, lo número uno es de que los paquetes son forwardeados o son enviados entre redes. Es decir, si tú tienes un segmento de red y te quieres comunicar a otro segmento de red, tienes que hacerlo por medio de ruteo. Un switch de capa 2 no puede rutear entre dos segmentos de red diferentes. ¿Qué es lo que hace el ruteo? Es el que determina el camino óptimo. Eso se puede hacer de varias maneras, como ya lo vimos en el CCNA o como ya lo vieron en el CCNA. Puede ser algo tan simple como rutas estáticas, o puede usar protocolos de ruteo, que es lo que viene aquí. Ahora, ¿qué es lo que hace un protocolo de ruteo? Un protocolo de ruteo lo que hace es de que cuando recibe un paquete que viene de una red y que tiene como destino otra red, lo que hace es verificar por dónde lo debe de enviar. Ese es el trabajo de un protocolo de ruteo o de un administrador en caso de que sean rutas estáticas. Lo que hace es saber cuál es el siguiente salto y por qué interfase lo tiene que enviar. Es decir, si tenemos un ruteador con 2 interfaces, 3 interfaces, 4 interfaces, va a recibir un paquete. Aquí ya estamos hablando de paquetes, no estamos hablando de frames. Va a recibir un paquete y el trabajo del ruteador es saber cuál es la dirección del siguiente salto o next hop, que puede ser un router o puede ser un switch o puede ser ya el destino final, y cuál es la interfase de ese ruteador por donde lo debe de enviar. Lo recibe por una interfase, y el trabajo del ruteador o del equipo de capa 3 es saber hacia qué interfase lo tiene que enviar. Este trabajo, que como les comento tradicionalmente solamente lo hacían los ruteadores, requieren de CPU. Entonces una gran ventaja de tener el ruteo en capa 3, el ruteo de capa 3 en un switch multilayer, es de que un switch lo hace mucho más rápido que un ruteador. Este mismo trabajo lo hace, pero lo hace de una manera más eficiente. ¿Cómo es que un switch sea más rápido que un router en capa 3? Es por lo siguiente. Los paquetes son forwardeados también basados en la dirección de capa 3, es decir, aquí ya no estamos viendo la MAC address, sino la dirección IP. Esto es igualito a un router. Pero ahora la gran diferencia es de que los paquetes son switchados en lugar de ruteados en capa 3, usando también los circuitos integrados o ASIC. ¿Esto qué es lo que hace en comparación con un router? Al tiempo de usar ASIC para switchar los paquetes en capa 3, es de que la velocidad es mucho mayor y la latencia del paquete de cruzar el dispositivo, en este caso el switch, es mucho más rápido que lo que hace un router.
Un router muchas veces es el cuello de botella en una red. En el caso de usar un switch de multicapa para rutear es mucho más rápido. Entonces, si tenemos gran cantidad de datos, es una gran diferencia el usar un switch a un router. Ahora, el tener un dispositivo como por ejemplo un multilayer switch, un switch de multicapa, no significa que no podamos hacer cosas que en un routedor sí podíamos. La realidad es de que sí existen algunos features, por ejemplo, no sé, NAT, que no lo podemos hacer en ningún switch, pero sí podemos ponerle seguridad. La parte de seguridad la vamos a ver más adelante y la verdad es de que podemos hacer infinidad de cosas con seguridad y también podemos lo que es poner calidad en el servicio y todo esto basado no solamente en capa 2 sino también en capa 3. De hecho, hablando de seguridad, les puedo adelantar, por ejemplo, que en un switch se pueden usar VLAN Access List, que son mucho más eficientes que las listas de acceso tradicionales que conocimos en el CCNA. Y hablando de calidad en el servicio, eh, podemos marcar paquetes y podemos también tener políticas de calidad en el servicio en capa 3. Entonces, esto nos da grandes ventajas sobre un router porque como un switch utiliza los circuitos integrados, que igual el router tiene circuitos integrados, pero no son especializados para switchar en capa 3, entonces es una gran diferencia el tener esto en un switch que nos ayuda a hacerlo mucho más rápido, mucho más eficiente. La latencia de los paquetes es mucho menor en el switch que en el router y eso nos da una gran ventaja de hacer layer 3 switching contra layer 3 routing. Por último tenemos lo que es el switching en capa 4, layer 4 switching. La decisión de enviar un paquete, en este caso ya es un segmento en capa 4 hacia un puerto en particular, es hecho dependiendo de cuál es la dirección de capa 2, cuál es la dirección de capa 3 y cuál es la información de capa 4. Sabemos bien que la información o dirección de capa 2 es la MAC address, la dirección de capa 3 es la IP y la información que tenemos en la capa 4 es si es TCP, si es UDP o si es cualquier otra cosa hablando de capa 4. Con esto nos da la flexibilidad de también tener la información de capa 4, el tener las aplicaciones, los números de puerto de cada aplicación. Recordando un poco del CCNA, por ejemplo, saber que el TCP puerto 23 es Telnet y, por ejemplo, SNMP, etcétera, etcétera. Todo esto lo podemos controlar, la decisión de por dónde enviarlo dependiendo también de la capa 4. Eso también nos ayuda a que si un switch tiene o puede procesar esa información de capa 4, el poder hacer la calidad en el servicio en ciertos servicios. Por ejemplo, video, voz, que son muy prioritarios en una red, podemos encontrar que le podemos dar calidad en el servicio porque el switch se puede dar cuenta qué aplicación es, si es voz, si es video, y puede tratar a los paquetes de manera diferente que si son datos. Imagínense de que algún usuario está bajando por HTTP o por FTP o por lo que sea, está bajando música o bajando un archivo de varios gigas o de varios megas y en esa misma red tenemos voz. Si todos los paquetes fueran tratados igual, la voz se escucharía muy mal. En cambio, si podemos darle prioridad a la voz o al video, la experiencia al tiempo de hacer la llamada telefónica o la experiencia de ver el video va a ser mucho mejor si si tienen prioridad esos paquetes o segmentos a que no lo tuviera. Entonces podemos ver que un switch de capa 4 o un multilayer switch nos puede ayudar bastante en una red que tiene varios servicios de este tipo. En resumen, ¿qué es lo que nos ofrece MLS o Multilayer Switching? Lo que nos ofrece es tener los frames, packets y segments o los frames, los paquetes y los segmentos que sean forwardeados
en hardware, no en software. Eso nos permite tener velocidad del cable, como dice aquí, wire speed. Y lo que utiliza para poder usar, el poder enviar paquetes a wire speed o a la velocidad del cable es un feature de Cisco que se llama Cisco Express Forwarding. CEF o Cisco Express Forwarding lo que hace es tener una base de datos en la que tiene el destino de las redes o los puertos de las redes, y esto ya lo va a hacer en hardware con los ASIC, que fue lo que vimos en los slides anteriores. Eso quiere decir de que va a tener algo así como la tabla de MAC address, pero no nada más con la MAC address, va a tener la MAC address, la IP e inclusive el puerto por donde se está enviando la información. Por ejemplo, si es una sesión de Telnet, vas a ver cuál es la MAC address hacia donde se envía, la IP y el puerto, y ya vas a ver exactamente por qué puerto. Bueno, el puerto anterior que dije es el puerto de TCP o UDP. En la tabla va a estar la MAC address, la IP y el puerto de TCP o UDP o cualquier otra cosa de información de capa 4, y ya vas a ver por qué puerto lo va a enviar. Entonces esto es mucho más rápido que lo haga de esta manera que de la manera tradicional, en la que por cada paquete se tenía que fijar cuál era el next hop, ver la tabla de ruteo, ver cuál es el next hop y por qué interfase enviarlo. Esas son las grandes ventajas que tenemos en un dispositivo MLS o multilayer switching. Recuerden de que esto es capa 2, capa 3 y capa 4 al mismo tiempo. Ahora lo que vamos a ver es cómo han evolucionado los modelos de redes. Las primeras redes que existieron allá en finales de los 80s o principios de los 90s, lo que era básicamente era un solo segmento de red en el que ahí estaban todos los usuarios finales eh, con un direccionamiento único. Si existía una red, por ejemplo, de menos de 250 usuarios, teníamos un direccionamiento 192.168.1.0, por ejemplo, con máscara de 24 bits, en los que podíamos tener hasta 253 equipos conectados. Y lo que teníamos básicamente era eso, todos los hosts o todas las computadoras en un mismo segmento. Ahí estaba un servidor, tal vez un servidor de correo, los servidores de base de datos, etcétera. A veces ni teníamos switches, teníamos, porque en aquel entonces los switches eran muy caros. Entonces lo que teníamos era un hub y todos los, o varios hubs conectados entre ellos y todos conectados a esos hubs o a ese hub. Teníamos grandes problemas en aquel entonces en las redes porque el ancho de banda que se tenía, que en aquel entonces eran como 10 megas, estaba compartido entre todos los usuarios. Esto quiere decir de que solamente podía haber un paquete o un segmento o lo que fuera en la red al mismo tiempo, un frame. Si esta computadora quería comunicarse con un servidor, que tal vez era él enviaba un paquete y le tenía que ir al servidor, pero si en ese mismo momento otra máquina transmitía, no podía haber dos paquetes al mismo tiempo en la red. Había una colisión. Era un gran dominio de colisión, eso lo deben de recordar del CCNA. Este era un gran problema en este modelo de red, pero era lo que se tenía en aquel entonces. También después se puso de moda lo que eran los bridges. Lo que hacían los bridges era el dividir esto que solamente era un segmento en tal vez dos o tal vez tres segmentos, y estos estaban separados. Tenían todavía el mismo direccionamiento, es decir, los broadcasts iban a llegar a todos lados, pero fuera de eso, si por ejemplo esas cuatro máquinas estuvieran en un segmento y esas otras cuatro máquinas en otro segmento, si esta PC se quería comunicar con esta, no tenía por qué recibir esta información, el bridge estaba en medio. Ahora, un bridge no son como los switches del día de hoy. Los bridges, como ya les había comentado, las decisiones las hacía por medio de software, lo cual era aún así muy lento.
La red obviamente debía de evolucionar, debía de mejorar. El siguiente modelo de red es en el que dos segmentos fueron separados por medio de un router. Con eso lo que lográbamos es de que ya teníamos dos segmentos diferentes en los que el dominio de broadcast y de colisión se dividían. Es decir, si una PC de este segmento se quería comunicar a una PC de este mismo segmento, ese paquete no tenía por qué pasar por el segmento de acá de abajo. Se quedaba solamente en el de arriba. Por un momento fue un buen modelo el tenerlo separado, pero lo malo es de que no era muy escalable. ¿Qué quiero decir que no era muy escalable? El tener segmentos diferentes separados con un router significaba de que ese router tenía que tener varias interfaces. El tener un router con dos, tres interfaces, pues sí era sencillo, pero el tener un router con 10, 15 interfaces era demasiado costoso. Este modelo de cualquier manera sí duró un tiempo, por decirlo así, en producción. Era un buen modelo en aquel entonces, pero al tiempo de tener que hacer más separaciones, este modelo también tuvo que ser sustituido por uno mejor. El gran problema del modelo anterior era el router, de que es muy costoso todavía el día de hoy el tener un router para separar diferentes redes. Entonces, lo que nos ayudó a mejorar este problema o a olvidarnos de este problema fueron los switches. Con un switch te quitabas de muchos problemas. El problema número uno eran las colisiones. Con un switch ya no vas a tener colisiones porque cada PC o cada servicio o cada servidor o cada impresora o lo que fuera iba conectado directamente a un puerto de un switch, y un switch en un switch no hay colisiones porque está conectado uno a uno, no es como un hub. Otro problema que no solucionaba era de que podíamos segmentar la red en VLANs. Las VLANs lo vamos a ver en mucho detalle en este curso, pero les adelanto que simplemente una VLAN lo que hace es separar diferentes segmentos de red. Aquí podemos ver cuatro VLANs, y aunque este es un diagrama en el que se ve que va conectado hacia un mismo lado, la verdad es de que cada computadora va conectado a un puerto diferente del switch. Y esto es lo que nos ayudaba, como les comento, es a dos cosas: segmentar la red. Esto es un dominio de broadcast, este es otro dominio de broadcast, este es otro dominio de broadcast, este es otro dominio de broadcast, y además no hay colisiones en este tipo de topología usando puros switches. Hablando de switches de capa 2, como el que se ve en este diagrama, el gran problema es de que un switch no puede rutear entre VLANs. Es decir, esta computadora no puede ver a esta a menos de que exista un dispositivo de capa 3. Si es un switch de capa 2, es imposible que esta computadora de aquí vea a esta computadora de acá. Entonces, como se podrán imaginar, el siguiente paso fue agregar un dispositivo de capa 3. En este caso es un router. En este entonces todavía no existían switches de capa 3, nada más switches de capa 2, por lo que si esta computadora de aquí se quería comunicar con esta computadora de acá, lo que hacía es mandar el frame hacia el router, hacia el switch, perdón. Este switch lo mandaba al router y el router lo ruteaba y lo regresaba, y así iba a la VLAN 2 o a la VLAN que fuera necesario. Pero la gran ventaja era de que si el tráfico se quedaba aquí, si esa computadora se quería comunicar con esta, nada más pasaba por el switch y no tenía que pasar por el router. El modelo que acabamos de ver funcionaba muy bien cuando existía la regla 80-20. La regla 80-20 lo que dice es de que el 80% del tráfico es local, que usa switching. Eso quiere decir que el 80% del tráfico se queda en el mismo segmento de red. El 20% del tráfico se mueve hacia diferentes segmentos y utiliza routing, que es lo que veíamos en el slide anterior, este de aquí. Eso quiere decir que el 80% del tráfico
de ese segmento se quedaba en ese segmento y solamente el 20% del tráfico se iba hacia otra VLAN o hacia otro segmento. ¿Esto qué implica? Esto implica que los usuarios están cerca de los servidores, están en el mismo segmento de red, que las aplicaciones y los archivos se quedan en el mismo workgroup o en el mismo segmento. Eso también implica que los usuarios deben de estar asignados en las VLANs correctas. Y eso también implica que hay servidores múltiples. Es decir, para que el 80% del tráfico se quede en el mismo segmento, significa de que si hay servidores que deben de ser accesados por esos usuarios, están en este mismo segmento. No nos va a servir de mucho este modelo si, por ejemplo, todos los servidores están en una sola VLAN, porque eso significa que todos los usuarios van a querer llegar ahí y más del 80%, quiero decir, más del 20% del tráfico va a cambiar de segmento, va a cambiar de VLAN. Entonces, este modelo de aquí es útil siempre y cuando exista la regla 80-20. Desgraciadamente, el día de hoy, la regla 80-20 no se aplica. Más bien es la regla 20-80, donde el 20% del tráfico es local y utiliza switching, y el 80% del tráfico se tiene que mover a diferentes segmentos de red. ¿Esto por qué ha cambiado? ¿Por qué antes sí aplicaba la regla 20-80 y ahora ya no? Bueno, básicamente son por estas tres cosas que tenemos aquí. Ahora ya tenemos el modelo común de cliente-servidor. Tenemos los servidores y las aplicaciones en un lugar centralizado, en lo que le llaman server farms. Entonces, si todos los servidores los tenemos en una sola VLAN y todos tienen que accesar a esos servidores, pues obviamente el 80% del tráfico se va a cambiar entre VLAN. Además tenemos aplicaciones de internet que son muy usadas el día de hoy, entonces es una mentira de que el 80% del tráfico se va a quedar localmente. Si vemos el modelo, quiere decir de que si por ejemplo este router también es el de internet y supongamos que la VLAN 4 es donde están todos los servidores, casi todos, aunque este sea un departamento, ya el servidor no va a estar en su misma VLAN, va a estar acá. ¿Por qué? Porque nos conviene tenerlo centralizado. La administración es más fácil tenerla en un site central que en diferentes edificios, por ejemplo. Entonces ya la regla 2080 lo que nos dice es de que este modelo no se puede usar porque es muy cargado el que todo el tráfico deba llegar al router y regresarse hacia la VLAN correcta. El modelo cambió debido a la regla 2080, a este diseño que se conoce como el modelo de red jerárquico. En este modelo lo que nos dice Cisco es de que debemos de tener 3 capas. Eso no tiene nada que ver, como se imaginarán, con el modelo ISO-OSI. Este es un modelo totalmente diferente y es un modelo de diseño de una red local. Y lo que nos dice es de que debemos de tener 3 capas. La capa de acceso, en los que tenemos switches de capa 2, la capa de distribución, que son switches de capa 3, y la capa del core de la red, que también son switches de capa 3. Eso lo que nos va a ayudar es cuando tenemos la regla del 2080, que es la que vamos a encontrar el día de hoy. El día de hoy es muy extraño el ver un 80-20. Si vemos un modelo 80-20 significa de que estamos hablando de muy pocos usuarios. El tener una red tal vez con 30 o 40 usuarios probablemente sí aplique el diseño donde teníamos un switch y un router, pero la verdad es de que el día de hoy las redes en la mayoría de los lugares donde las tenemos son muy grandes, y además el examen del CCNP o el objetivo de un CCNP es el poder darle soporte y el poder hacer diseño de redes grandes. Es por eso de que aquí es donde vemos el diseño jerárquico de una red, donde tenemos estas 3 capas. ¿Qué es lo que encontramos en la capa de acceso?
En la capa de acceso lo que encontramos son switches de capa 2 y debe de ser switches que tengan un bajo costo por puerto. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a poner a todos los usuarios que tengamos. Cada switch tiene que tener una densidad de puertos grande, es decir, estamos hablando de switches de 24 o de 48 puertos. Deben de tener uplinks escalables. Los uplinks son los enlaces que van de la capa de acceso hacia la capa 2, que es la capa de distribución. Estos uplinks debemos de poder tener varios. En este ejemplo vemos que por cada switch tenemos dos uplinks hacia la capa de distribución. ¿Cuáles son las funciones que tiene para el usuario? Bueno, vamos a poder tener diferentes VLANs, vamos a tener VLANs locales, vamos a poder hacer filtrado, vamos a poder hacer calidad en el servicio. En esta parte es un poco básico, sobre todo va a ser el marcar los paquetes. El tener multiple uplinks o tener varios uplinks, eso nos va a ayudar a que tengamos backup, es decir, si se nos va un enlace podamos tener otro. Esto es alta disponibilidad. El que se vaya, si tenemos por ejemplo dos switches en la parte de la capa de distribución, si se va todo un switch vamos a poder llegar por el otro o cualquier otro lado. Entonces es por eso de que es muy recomendable el tener varios uplinks y no nada más uno. En la capa de distribución, donde en este ejemplo tenemos dos switches, ¿qué es lo que es el objetivo de la capa de distribución? El objetivo número uno es de que sea el punto de agregación de todos los switches que tenemos en la capa de acceso. Es decir, todos los switches de capa 2 de la capa de acceso tienen que estar conectados de alguna manera a la capa de distribución. Algo importante es de que en esta capa de distribución ya tenemos switches de capa 3, por lo que aquí podemos hacer el ruteo. No tenemos que ir hasta el core, hasta la siguiente capa. Aquí ya podemos hacer ruteo entre las diferentes VLANs que tengamos. Esto es bien importante y además como estamos usando switches, como ya lo vimos, es mucho más rápido el hacer layer 3 switching o switcheo en capa 3 que ruteo en capa 3. Entonces aquí es donde se hace el ruteo, aunque el término que utiliza Cisco es layer 3 switching. En esta capa de distribución también vamos a tener listas de acceso o podemos tener listas de acceso y filtrado de paquetes. ¿Para qué vamos a filtrar hasta después si podemos filtrar desde este punto ya con capa 3? Es por eso de que se hace aquí. La parte de calidad en el servicio veíamos que en la capa de acceso también teníamos calidad en el servicio, pero en la capa 2 básicamente lo que tienes es el marcar los paquetes y ya aquí en la capa de distribución lo que vas a hacer es ponerle las reglas de la calidad en el servicio. Por último tenemos que la capa de distribución también debe ser escalable, es decir, de que puedas agregar más uplinks y debe de tener alta disponibilidad hacia el core y hacia el acceso. Esto quiere decir de que debemos de tener múltiples uplinks o downlinks tanto hacia la capa del core como hacia la capa de acceso. La última capa de este modelo, la de core o el núcleo de la red, aquí es donde vamos a tener el throughput o la velocidad de switcheo entre paquetes más alta. En este punto no debemos de manipular los paquetes si no es necesario, es decir, si puedes poner las listas de acceso en la capa de distribución, ¿para qué la pones en el core? Si finalmente lo que te interesa en el core es que sea lo más rápido posible y si vas a poner filtros en el core vas a hacer que sea un poco más lento porque va a requerir de CPU. También debe de tener alta disponibilidad. Es por eso de que tenemos dos switches y no nada más uno. El tener dos nos da la tranquilidad de que si por hardware alguno de los dos falla, tenemos el otro y puede hacer todas las funciones. También en la parte del núcleo del core layer tenemos calidad en el servicio más avanzada y algo importante es de que tenemos que tener muy presente que en la capa de core
es donde está más optimizado el transporte de los paquetes. Aquí estamos hablando también de capa 3 porque estos switches son de capa 3. De hecho, también podemos hablar de segmentos porque como son multilayer, funcionan hasta la capa 4 de segmentos. Pero Cisco en todos los lugares pone que el core layer es donde se realiza packet switching y tiene transporte optimizado, además de estas otras cuatro cosas que ya vimos. Como resumen, podemos ver esta tabla hablando de este modelo de red, del jerárquico, en el que tenemos en la tabla tres columnas: la de servicio, en qué lugar se encuentra ese servicio y cómo fluye el tráfico. Tenemos el servicio que se llama local, y esto quiere decir que es en el mismo segmento o en la misma VLAN. Eso quiere decir que solamente va a estar en la capa de acceso, es donde va a fluir el tráfico. Tenemos servicios remotos en los que algún usuario tiene que llegar a una diferente VLAN. Entonces, por lo regular, lo que va a usar es la capa de acceso y la de distribución. Y por último, tenemos el servicio de enterprise o de empresas, donde tienen los servicios centralizados en una granja de servers o server farm, como lo dice Cisco. Y ahí el flujo de tráfico va a ir desde el acceso hasta la distribución, hasta el core, y el core ya lo va a enviar a la parte donde están los servidores o tal vez donde está el internet, porque como veíamos, este diseño sí es para la regla del 20-80, donde solamente el 20% se queda local y el 80% se va ya sea a servicios remotos o de enterprise. Aquí lo que nos debe de quedar claro es cómo fluye el tráfico cuando es ese diferente tipo de servicio y dónde se encuentra la localización de ese servicio al que se quiere llegar. Ahora bien, este diseño jerárquico, claro que tiene problemas si lo ves como uno solo. ¿Cuál es el problema? De que, por ejemplo, en ese diseño no ves dónde está la red wireless, no se ve dónde está el acceso a Internet, no se ve dónde está la seguridad hacia Internet o desde Internet, no se ve cómo se van a conectar usuarios remotamente por VPNs o por dial-up, y tampoco estamos viendo dónde está la granja de servidores o los servidores en sí. Entonces, este diseño de red, aunque todavía se usa, no está completo porque no tenemos estos módulos en ese diseño considerados. Es por eso que también este diseño evolucionó. Ahora bien, evolucionó en este caso no quiere decir de que cambió totalmente. Lo que acabamos de ver se sigue usando, pero simplemente no está considerado otros servicios que deberían de estar considerados en una red completa. Así fue que el modelo tuvo que volver a evolucionar a un modelo más completo en el que no solamente estuviera la parte de la LAN de una red de una gran empresa, sino todas las partes involucradas. Lo que estábamos viendo ahorita, el modelo jerárquico, sería esta parte de aquí sería el core, esta parte sería la distribución y esta parte sería el acceso. Como pueden ver, tenemos un modelo mucho más grande en el que está dividido en tres partes. Las tres partes principales es el Enterprise Campus, que es toda la parte de azul, el Enterprise Edge, que es toda esta parte, y el Service Provider Edge, que son estas nubes de aquí. Vamos a ver a detalle cada una de ellas. Este es el Enterprise Campus. En el Enterprise Campus tenemos ciertos bloques. Tenemos el de Management, el de Server Farm, el Campus Backbone, Building Distribution, Building Access y Edge Distribution. Ahora bien, ¿para qué nos sirve cada uno de ellos? Como pueden ver, la parte, como les comentaba, es lo que ya habíamos visto del modelo jerárquico, sería este bloque de aquí, un bloque de aquí y otro bloque de acá. Empecemos con Management. Management, ¿qué es lo que nos va a servir? Es aquí donde tenemos todas las herramientas de control para hacer auditorías
es todo lo que es el monitoreo. Esa es la parte de management, que en el diagrama o en el modelo lo tenemos aquí. El que sigue sería el server farm. Esto lo que tenemos es todos los servidores. Puede ser, por ejemplo, el servidor de correo, el servidor de DNS, el servidor de SAP, el servidor de lo que ustedes quieran y manden. Todos los servicios que se requieren dentro de esta empresa, todos se encuentran localizados en el server farm. Una cosa interesante es de que sí tenemos switches de capa 3 aquí, pero también algo muy interesante que debemos de tomar en cuenta es de que cada servidor va conectado a ambos switches. Bueno, aquí este servidor en especial no tiene link hacia los dos, pero cada servidor tiene dos tarjetas de red y cada tarjeta de red va conectado a un switch diferente. Esto es para alta disponibilidad. ¿Qué tenemos aquí? Email, DNS, file server, printer server, database, aplicaciones. Y esto es importante, with dual homing. Dual homing significa lo que les acabo de comentar, que cada servidor tiene dos tarjetas de red, una hacia cada switch. Después tenemos el siguiente bloque, que es el Campus Backbone. En el Campus Backbone, eso es lo que viene siendo el core del modelo jerárquico. ¿Y qué es lo que tenemos? Que es el centro de la red, es el core. Después tenemos los bloques de Building Distribution, que también son dos switches de capa 3. Y es pues el aparatejo intermedio que rutea entre el core y el acceso. Es igualito a la capa de distribución del modelo jerárquico. Como se imaginarán, la parte de Building Access es igual a la capa de acceso del modelo jerárquico y es donde se conectan los usuarios finales, que es lo que tenemos aquí en este slide. Por último tenemos otra capa, bueno, aquí no son capas, es otro bloque. Este bloque es el Edge Distribution. Y lo que hace el Edge Distribution es conectarse hacia la WAN o hacia los servicios que están fuera de esta empresa. El Edge Distribution, como pueden ver, está conectado directamente al core. Y además de eso, aquí lo vemos en el completo, va conectado a todos los bloques del Enterprise Edge. En el Enterprise Edge lo que vamos a tener son 4 bloques, o lo que tenemos son 4 bloques. El bloque de WAN, el bloque de e-commerce, el bloque de Internet y el bloque de Remote Access. Ahora bien, cada empresa es diferente, sus necesidades son muy diferentes cada una y en algunas ocasiones no van a estar los 4 bloques implementados. Todo depende de las necesidades de cada quien. Pero una empresa que tenga todos los servicios, esos son los 4 bloques que va a tener. El primer bloque, que es el bloque de WAN, es donde se encuentra un router que Cisco denomina como router corporativo. Este router obviamente tiene que estar conectado al campus Enterprise, o al Enterprise Campus quiero decir, del lado izquierdo, y del lado derecho va a estar conectado hacia algún service provider. Aquí lo que vamos a encontrar es enlaces privados, enlaces de tipo, por ejemplo, HDLC, PPP, Frame Relay, MPLS, que está desplazando a Frame Relay como ustedes ya sabrán. Entonces es lo que tenemos en la parte de WAN. Son links privados. En la parte de e-commerce es si la empresa tiene la necesidad o de vender en línea. ¿Qué es lo que encontramos en este bloque? Encontramos 2 routers, un router interno que es el que va conectado hacia el campus y un router de internet que va conectado hacia un service provider, hacia internet, como dice aquí. Tenemos 2 firewalls, tenemos uno interno y otro externo o de DMZ, la parte que pueden accesar desde internet hacia estos servidores. Aquí está este firewall para que el que se conecte por aquí no pase hacia nuestra LAN. Y dentro de aquí tenemos varios servidores. Podemos tener, por ejemplo, un servidor de web, un servidor de base de datos, etcétera, etcétera. Aquí es donde tenemos todos los servidores que nos ayudan a hacer e-commerce.
Tenemos el bloque de internet, que es por aquí donde los usuarios que están en el campus van a poder navegar hacia internet. Tenemos también dos routers, el interno y el que va conectado hacia internet. Los que van conectados a internet, estos dos, obviamente aquí del lado derecho va a estar la parte de un ISP, como puede ser en el caso de México, Axtel, Telmex, Alestra, etcétera, que es el que nos va a dar el acceso hacia internet. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Debemos de tener un firewall interno, probablemente tengamos servidores públicos como nuestra página web, que es diferente o puede ser diferente a la de e-commerce. Podemos tener un servidor de caching. Si todos los usuarios accesan a las mismas páginas, es interesante tener caching porque nos va a hacer más rápida la navegación. Y tenemos los dos firewalls, como les había comentado. Por último, tenemos el bloque de acceso remoto. El bloque de acceso remoto lo que nos va a ayudar es de que se puedan conectar desde su casa, por ejemplo, desde el aeropuerto, usuarios hacia los servicios que tenemos en el campus. ¿Qué tenemos aquí? Debemos de tener un firewall para saber qué permisos van a tener los que se conecten remotamente. Tenemos aquí está mal, es IDS, un IDS o IPS, que es el que va a estar monitoreando tráfico para ver si hay algún ataque, para que lo bloquee el tráfico. Tenemos un servidor de dial-in, esto el día de hoy es poco usual, pero todavía se encuentra. Es decir, si te quieres conectar por medio de un módem hacia la red. Y tenemos lo que más se usa el día de hoy, que son VPNs. En este caso se ve un concentrador de VPNs. Y dicho sea de paso, el día de hoy el concentrador de VPNs ya no lo vende Cisco, pero podemos poner, por ejemplo, un router con el que puedes hacer una VPN o un ASA, que es el firewall de Cisco con el que podemos hacer una VPN. Esta parte de aquí está conectada a la red telefónica PSTN, y esta parte de aquí, los VPNs, ya sea con un concentrador o ya sea con un router o ya sea con un firewall, un ASA, se conecta a internet por medio de este router. Si vemos el slide anterior, podemos ver cómo está conectado. Este, que es el corporativo, va a estar conectado a FrameRelay y MPLS. Estos dos están conectados hacia internet y el último está conectado el dial-in hacia la PSTN o hacia las líneas telefónicas. Y todos ellos van conectados al Enterprise Campus. Como resumen, la WAN son los links privados, el e-commerce son servicios a las tiendas online, internet, todos los servicios de navegación o servicios no necesariamente de navegación, a lo mejor servicios de FTP que están fuera de la red corporativa, y el acceso remoto que puede ser por dial-up o VPNs. Por último tenemos el Service Provider Edge, que son las nubecitas que tenemos, que puede ser FrameRelay, ATM, PPP, MPLS, Internet o la red telefónica, la PSTN. La parte de FrameRelay, ATM, PPP y MPLS es lo que estaría conectado al router corporativo. Internet sería lo que estaría conectado al bloque de Internet o al bloque de e-commerce. Y la PSTN sería la que está conectada hacia el dial-up. Aquí tenemos FrameRelay, MPLS, ATM, PPP, puede ser HDLC, puede ser lo que ustedes gusten y manden, siempre y cuando sea un enlace dedicado, no es un enlace de internet. Este es un enlace entre oficinas, es conectividad privada, como dice aquí. El internet es el que recibimos de un ISP, como les comentaba, Telmex, Alestra, lo que sea. Tenemos la PSTN, que significa Public Switched Telephone Network, que es la red pública de telefonía, y esa es la que nos va a servir para podernos conectar por dial-up. El día de hoy es muy extraño ver que alguien se conecte por dial-up. Por lo regular van a usar VPNs conectadas por medio de internet. Ya después de ver cada uno de los bloques, ya es un poco más fácil el entender el modelo completo. Es por eso que lo volvemos a poner por aquí. Tenemos el Enterprise Campus, que es todo lo interno,
Tenemos el Enterprise Edge, que es el que nos va a ayudar a que sea seguro el comunicarnos hacia afuera, con ayuda del Service Provider Edge, ya sea por medio de redes privadas como MPLS, Frame Relay, PPP, ATM, lo que sea. Conectarnos a Internet para la parte de e-commerce y la parte de los usuarios que tengan que conectarse a Internet para algún recurso como navegación o servidores externos. Y tenemos la parte de PSTN, que es la que nos va a ayudar a conectarnos por dial-up, o si nos queremos conectar por VPNs vamos a usar el mismo enlace de Internet. Obviamente para este curso que es de switching nos vamos a enfocar en esta parte de aquí del Enterprise Campus. Ya teniendo en mente cómo debe ser el diseño modular, podemos hacerle un zoom a la parte que nos interesa. Entonces podemos ver que tenemos el bloque del Campus Backbone, los bloques de Building Distribution y los bloques de Building Access. Estos son bloques totalmente diferentes, totalmente separados, pero una manera más sencilla para hacer un diseño modular es juntar estos dos de abajo. Aquí, como podemos ver, se llama Campus Backbone, este se llama Building Distribution y este se llama Building Access, y si los juntamos tenemos ahora lo que Cisco llama el Core Block, que es la parte del core, y el Switch Block, que son los dos juntos. Teniéndolo de esta manera podemos el crecer la red de una manera modular, más sencilla, más entendible, donde tenemos un switch block con dos switches de capa 3, que sería la parte de distribución y la capa de acceso. Eso nos va a ayudar a tener el ruteo de esta parte aquí. Por lo regular esto viene siendo un edificio, este otro edificio y todos juntos. Puede ser, si es una empresa demasiado grande, esto puede ser un piso, dependiendo del tamaño, como les comento, de la empresa, pero pueden ser también edificios. Lo que nos va a ayudar a ese diseño es de que el agregar un nuevo switch block es muy fácil el diseño. Vamos a agregar otros dos switches de capa 3 o de capa 4, un multilayer switch, y tener el acceso para los usuarios y todos conectados hacia el mismo core. De esta manera es muy sencillo, como les comento, el agregar un nuevo switch block, otro nuevo switch block. Esto es altamente escalable, es muy sencillo el ir agregando nuevos switch blocks y con esto tener más usuarios o tener nuevos edificios o nuevos pisos o lo que sea. En resumen, ¿qué tenemos en el switch block? En el switch block vamos a tener funcionalidad de capa 2 y de capa 3. La capa 2 va a estar dado por la capa de acceso. Va a estar localizada en los closets de comunicaciones, como puede ser por piso. Conecta a usuarios finales. Y finalmente la capa 2 conecta hacia la capa de distribución. En la capa 3, pues es un switch multilayer que tiene, que puede ser usado para rutear, para poner seguridad, para poner calidad en el servicio. Es aquí donde se controla la parte de broadcast. ¿Por qué la parte de broadcast? Porque aquí ya hay ruteo, ya es donde se separa todo el broadcast innecesario que debe pasar a otras VLANs. Y tenemos también que juega un muy importante papel el Spanning Tree, porque ya es capa 3, y si recordamos un dominio de Spanning Tree del CCNA, si recordamos es capa 2. Entonces esto es como una frontera, como aquí dice, es una frontera de VLANs porque es capa 3, pero también es una frontera del Spanning Tree por lo mismo, porque es capa 3. Entonces esto nos va a ayudar a que el Spanning Tree, si tenga que converger por alguna razón, lo haga de una manera más rápida, porque nada más va a ser el switch block el que está involucrado en ese Spanning Tree, no está involucrado toda la red del campus, solamente hasta esa parte. Ese switch block es independiente de otro switch block, al igualmente los broadcasts. ¿De qué tamaño debe ser este bloque de switching? Bueno, depende de varias cosas. Cisco lo que nos dice es de que debemos de ver qué tipo de tráfico pasa en esa parte. En particular es muy diferente que tengamos servidores a que tengamos usuarios finales, por ejemplo. ¿Cuál es la capacidad de capa 3 que necesitamos? ¿Cuál es la cantidad de usuarios que tenemos?
El tamaño del spanning tree es muy importante porque si es muy grande, el spanning tree va a tardar más en converger. ¿Cuáles son las fronteras que tenemos de VLANs? ¿Cuántas VLANs tenemos? Y también nos dice que es muy recomendable el tener dos switches de distribución en cada bloque por redundancia. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos aquí, por ejemplo, dos switches de, multilayer como distribución, y eso lo que nos va a ayudar a hacer es de que si se va uno, los usuarios puedan seguir trabajando. Entonces aquí es claro que es mucho más caro el tener dos al tener uno, y esto es qué tan importante es de que los usuarios que estén aquí abajo se desconecten. Si para la empresa, para el negocio es muy importante que jamás se desconecten, es muy importante el tener dos switches de distribución y no nada más uno. El tamaño del spanning tree, lo mismo. Si tienes aquí muchos switches, es muy probable de que si se cae alguno de ellos por alguna razón, se tarde más en converger el spanning tree. Cuántas VLANs vas a tener. Todo eso es lo que te va a indicar de qué tamaño debe de ser este switch block. Cuántos vas a tener, cuántos routers de capa 3 vas a tener, uno o dos. Tres, la verdad es de que no lo he visto, sería muy exagerado. Y cuántos switches vas a tener aquí de acceso, pues eso va directamente proporcional al número de usuarios que vas a tener. Las funciones del core block en este diseño es conectar dos o más switch blocks. El core block debe ser muy eficiente y también debe estar preparado para alta disponibilidad, es decir, si debes de tener dos o más para tener redundancia y para que si se va uno no deje sin servicio a todos los usuarios, y aquí van a estar conectados todos los usuarios finalmente. Debe tener gran ancho de banda, y hay dos tipos de diseños para el core block. Está el que se llama Collapsed Core y está el que se llama Dual Core. Vamos a verlos a detalle. El Collapsed Core significa que los switches que teníamos acá arriba se convierten, se eliminan y se colapsan, se hacen uno solo hacia el switch block. Es decir, lo único que tenemos de core son los links que unen los diferentes switch blocks. No tenemos otro switch ahí, sino lo que tenemos nada más son los puros links. Estos links de aquí que los que se unen son capa 3, no son links de capa 2. Eso quiere decir de que este va a tener una dirección IP, este va a tener otra dirección IP, este va a tener otra dirección IP. Eso nos va a ayudar para no tener que correr el spanning tree, por ejemplo, en estos links de aquí. Como se pueden imaginar, hay ventajas y desventajas. La ventaja más evidente es de que te ahorras el costo que tiene el tener dos switches de core, de los cuales deben de ser grandes para poder tener la cantidad de tráfico que maneja todos los usuarios. Entonces, en Collapsed Core, ¿qué es lo que tenemos? Que el core layer se convierte en el de distribución. Con el Collapsed Core ya no tenemos un building block independiente, todos están en uno solo. La redundancia ya no está implementada como debería de ser. Los core lanes tienen interfaces de capa 3, era lo que les comentaba, no tienen una VLAN asignada, sino tienen una IP asignada. Todavía puedes tener un poco de redundancia usando HSRP, VRRP o GLBP, esto lo vamos a ver más a detalle más adelante. Sí puedes tener redundancia, pero no de la manera óptima. Como pueden ver, el Collapsed Core, la gran ventaja que tiene es el precio nada más. Es la única ventaja que tiene, y desventajas tiene bastantes. El diseño de Dual Core es el que hemos estado viendo, donde tenemos un core block, en este caso son dos switches de core. Y tenemos, al igual que el anterior, tenemos los links de capa 3. ¿Por qué? Porque como tenemos aquí un switch que es multilayer y acá otro switch que es multilayer, podemos usar links de capa 3, y eso nos va a ayudar bastante para redundancia y para el Spanning Tree Protocol, de que se quede solamente en esta parte de aquí en cada bloque.
Si reconverge el spanning tree, no va a pasar de aquí, no va a afectar a ningún otro usuario que esté en otro bloque, solamente afecta a los que estén en ese bloque y no en todos. Entonces es una gran ventaja el tener un dual core en contra de un collapsed core. El dual core entonces conecta dos o más switch blocks de una manera redundante. Es muy escalable, era lo que les comentaba hace un rato, en el que podemos agregar otro bloque y otro bloque. Si no tuviéramos el core block y nada más los puros links, es muy difícil que sea fácilmente poner otros switch blocks. Es muy difícil y no es nada escalable como el dual core. Y tener en cuenta que tenemos switches multilayer tanto en el core block como en el switch block. Viendo el modelo, no faltará quien se le ocurra en lugar de tener switches de capa 3, en la parte de distribución poner switches de capa 2. Esto puede ser un diseño aceptable, pero realmente tiene muchos problemas en los que nos podemos topar. ¿Cuáles son los problemas que son vistos a simple vista? El número uno es de que todo el ruteo entre VLANs tiene que llegar hasta el core. Si ese switch de aquí hay un usuario en la VLAN 1 y acá hay un usuario en la VLAN 2, o en ese mismo switch inclusive, si uno es en la VLAN 1 y otro es en la VLAN 2, tiene que ir hasta el core ese paquete y regresar al mismo switch, en lugar de quedarse en el mismo switch block. Ese es un gran problema. Otro gran problema es de que tenemos estos links hacia el core, en la parte de distribución hacia el core, y estos links son de capa 2. Eso quiere decir de que no le podemos asignar una IP a esta interfase que va conectada, y eso significa que el spanning tree va a correr hasta el core. El correr el spanning tree en el core no es muy recomendable porque si hay reconvergencia en la red, le va a pegar a toda la red, no nada más a un switch block por separado. Esos son los dos problemas más evidentes que se pueden ver a simple vista. En este slide podemos ver las implicaciones que tenemos si usamos dispositivos de capa 2 en la capa de distribución. Número 1, la parte redundante en capa 3 está en el core. Es muy mala idea el tener el ruteo en el core y no en la distribución. Lo ideal es tenerlo en la distribución. Todas las VLANs llegan al core y puede haber loops de capa 2 de manera más frecuente, y aunque tengamos el spanning tree, pues nos va a dar muchos problemas de convergencia. El tiempo de convergencia finalmente les va a pegar a todos, como les comentaba. El spanning tree debe de correr en todos lados y algunos puertos van a estar bloqueados. Si tuviéramos ruteo en la parte de distribución, los enlaces entre distribución y el core pudieran ser enlaces de capa 3 y no tendríamos que correr el spanning tree, y todos los puertos estarían vivos, estarían arriba y no bloqueados por el spanning tree. Eso es lo que les decía, de que va a haber tiempo abajo cuando esté convergiendo el spanning tree. Las VLANs de acceso van a tener que llegar hasta el core. Si están en el mismo switch, dos VLANs y se quieren comunicar entre ellas, va a tener que ir hasta el core. Eso también es muy mala idea. Y por último, todo el broadcast y multicast va a llegar al core. Como habíamos visto, en el core debe de ser para switchar paquetes lo más rápido posible y que no le llegue tráfico innecesario. Entonces todo el trabajo que debería de hacer la distribución no lo va a poder hacer porque es un elemento de capa 2 y no de capa 3. Con esto terminamos este módulo. Es un módulo muy teórico, como pueden ver. No hemos visto todavía nada de lo que es configuración, eso lo vamos a ver en el siguiente módulo. Cualquier pregunta que tengan acerca de este módulo pueden entrar a los foros o pueden escribirme directamente a la dirección de correo que aparece aquí en el slide. Yo les recomendaría que fuera mejor en el foro porque así algún otro usuario del curso puede contestarles y dar otro punto de vista a la pregunta que estén haciendo. De cualquier manera, yo estoy comprometido a meterme a los foros todos los días y contestar las preguntas que ustedes nos hagan por ahí. Si no quieren hacer una pregunta porque la consideran tonta, que realmente no me gustaría que fuera así,
Todas las preguntas son importantes, pero si quieren hacer una pregunta directamente a mí, me pueden escribir a raulvelazquez@netlearning.com.mx.